Bienvenido a la siguiente clase de química, chicos. Hoy vamos a repasar unos pequeños aspectos que vieron en ciencias naturales que son importantes para el desarrollo de esta y otras de las materias correspondientes a las ciencias básicas. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de medición, dimensiones y unidades. Vamos a repasar. Para ello, vamos a trabajar con el siguiente objetivo: identificar las dimensiones y sus unidades de parámetros comunes de medición en las ciencias básicas correspondientes al sistema internacional, atendiendo al concepto básico de medición, dimensión y unidad. ¿Qué es medición? La medición es la acción de medir, o sea, determinar mediante instrumentos o mediante una relación o fórmula previa un resultado dentro de los parámetros escogidos. La medición sirve para determinar magnitudes de un objeto en relación a otro objeto, que sirve de patrón, que he definido antes por un consenso. Hoy en día, estos modelos de comparación que usamos todos los días, como por ejemplo el kilo, la temperatura, los centímetros, están unificados en lo que se conoce como el Sistema Internacional de Medidas, SI en letra mayúscula siempre. Esto hace referencia, chicos, que cuando nosotros medimos, siempre estamos comparando. Cuando nos medimos nosotros mismos, vamos a suponer, María tendrá un tamaño respecto a Juana. Puede ser que sea más pequeña o más alta, y allí nosotros estamos caracterizando una propiedad. Nos estamos dando cuenta que la altura de una persona es una propiedad con la que la podemos categorizar o determinar. Y podemos comparar a simple vista y darnos cuenta quién es más alto que quién. Esa es una forma de medir. Medimos de diferentes maneras. Nosotros sabemos, por intuición, desde que estamos pequeños, vamos aprendiendo que hay cosas que se pueden medir, como la distancia. Y la medimos en unidades básicas como el metro. Desde que estamos en escuela primaria, estamos oyendo hablar del metro, del centímetro, de los litros para medir volumen, por ejemplo, de los grados Celsius o centígrados, como se llamaban antiguamente, para medir la temperatura, por ejemplo. Pues vamos a darle una formalidad a este tema de las mediciones ahora que estamos en bachillerato. ¿Qué es medir? Es comparar dos magnitudes de la misma especie con precisión. No es igual que estimar. Nosotros, fíjense en esta figura que voy a presentar. Estas figuras me están dando una idea intuitiva de formas de medir. Por ejemplo, en la primera vemos una cinta métrica. Una cinta métrica que puede medir en pulgadas y pies, feet, pies en inglés, y en metros o centímetros. La unidad de pies y pulgadas es muy utilizada actualmente, pero corresponden al sistema inglés de unidades. Por ahora nosotros no vamos a trabajar con ese sistema, pero es bueno que sepan y conozcan que también es una unidad de medida de longitud, o sea, de distancias. Pero nosotros usualmente medimos en metros y centímetros con una cinta métrica. Muchas cosas las podemos medir así. Ahora, ¿quién es el patrón de comparación? El metro. Alguien tuvo que haber definido hace mucho tiempo qué distancia representaba un metro. Y ese es el patrón con el cual se mide. Más adelante hablaremos de ese patrón. Cuando tenemos fiebre, nos miden la temperatura con el aparatico que llamamos termómetro, que los hay en digital, como el que vemos aquí en esta figura, y todavía los hay con bulbo de mercurio. Más adelante los detallaremos. Esta es una forma de medir cuán caliente estamos. Y fíjense que lo estoy hablando en términos muy coloquiales. Cuán caliente estamos. Pero realmente la temperatura no mide flujos de calor, y lo vamos a ver más adelante. Este dibujo que vemos aquí, esta fotografía, corresponde a una balanza que usualmente utilizamos en nuestras cocinas, los vendedores también, para pesar en masa lo que nos piensan vender o lo que nosotros necesitamos utilizar para la preparación, por ejemplo, de un cake de chocolate. Medimos los líquidos en unidades de capacidad llamada volumen. En estos casos podemos manejar litros, mililitros,
centilitros. Estos recipientes me permiten a mí hacer esas mediciones. Esto es un cronómetro que es capaz de medirnos el tiempo. El patrón de medida del tiempo es el segundo. Y un determinado número de segundos pues constituirán un minuto, y un determinado número de minutos constituirán la hora, y así sucesivamente, pasando por el día, las semanas, el mes, el año, los siglos, etc. Estas son mediciones precisas porque son mediciones numéricas. Podemos hacer mediciones entonces tan precisas como estas y las llamamos mediciones cuantitativas. Y las cualitativas es cuando hacemos mediciones que son un poco más subjetivas. Por ejemplo, cuando yo mido si un proceso ha sido excelente, bueno, promedio o pobre. Estas palabras están en inglés. Excellent, good, average, and poor. Excelente, bueno, promedio o pobre. Por ejemplo, cuando yo estoy midiendo mediante una evaluación cómo salió el grupo de primero de bachillerato en química en la prueba diagnóstica. Y la gran mayoría salió excelente, muy bien. Eso es una medición cualitativa, pero no estoy diciendo cuántos salieron excelentes, ¿sí? Ni qué número obtuvieron en evaluación, sino que es muy subjetiva. De la misma manera, la estadística puede medir cuantitativa y cualitativamente mediante sus métodos, es decir, cuando aplicamos la ciencia estadística, que es una rama de la matemática, podemos hacer mediciones aún más precisas. Dimensiones y unidades. Cualquier cantidad física se caracteriza mediante dimensiones. Las magnitudes asignadas a las dimensiones se le caracterizan con símbolos que serán llamados unidades. Dimensiones, magnitudes, unidades. Algunas dimensiones básicas como masa, símbolo M minúscula, longitud, L mayúscula, tiempo, T minúscula, y temperatura, T mayúscula, se seleccionan como dimensiones primarias o fundamentales, mientras que otras como la velocidad, energía y el volumen se expresan en términos de las dimensiones primarias y se llaman dimensiones secundarias o dimensiones derivadas. Voy a poner un ejemplo sencillo con el volumen, que sé que todos lo manejan. Cuando nosotros medimos una distancia, que es una longitud, la medimos en metros. Decimos, yo estoy, por ejemplo, a 2 metros de Pedro. Pero cuando medimos volumen hablamos de metros cúbicos. Usamos también la misma unidad, metro, pero no igual. No igual. Fíjense que hablé de metros cúbicos, ¿no? Es otro tipo de unidad que trabaja con la unidad fundamental del metro, pero no significan lo mismo. Sin embargo, ahorita lo que nos vamos a ubicar en las dimensiones básicas nada más. Y estas que nombré aquí al comienzo son las principales. Entonces, cualquier dimensión ha de estar expresada mediante un valor numérico y la unidad utilizada. Por ejemplo, cuando escribimos mi estatura, hablamos de longitud, esa es la dimensión. Es de 1 metro con 70 centímetros, 1,77 o 1,70, aquí coloqué 1,77, es la magnitud, es el número. Y la unidad es el símbolo como la expresamos, que en este caso es M pequeña o CM pequeña minúscula, que serían metros o centímetros. Entonces, la dimensión es lo que somos capaces de medir. La longitud es dimensión, la masa es dimensión, el tiempo es una dimensión, la temperatura es una dimensión, el volumen es una dimensión. El número con lo que la expresamos es la magnitud y el símbolo con que la caracterizamos es la unidad. Sistema de unidades. En la actualidad aún son de uso común 2 de estos. El sistema inglés, que se conoce como United States Customary Systems, USCS, y el sistema internacional métrico del System International de Unit. Eso está en francés. También llamado sistema internacional. El sistema internacional es un sistema simple y lógico, basado en una relación decimal entre las distintas unidades.
y se usa para trabajo científico y de ingeniería en la mayor parte de las naciones industrializadas como Inglaterra. Agrupamos los sistemas de unidades más conocidos de esta manera. Aquí, en esta tablita, presentamos unos sistemas de unidades alternos que no son de uso común, pero todavía existen. Se los voy a dejar para que como actividad ustedes los investiguen. Bien, no voy a hablar de ellos. Vamos a centrarnos en el sistema inglés. Una unidad fundamental, el metro. Distancia recorrida por la luz en 1 sobre, imagínense la cantidad que tenemos aquí. Estamos hablando de una cantidad en millones. 1 sobre 299.792.458 segundos. ¡Wow! En el año 1120, Enrique I de Inglaterra define la yarda como la distancia entre la punta de su nariz y el extremo final de su brazo estirado. En Francia, longitud del pie de Luis, ¿cuál número es este en romano? Bueno, 14. Muy bien. En 1799, 10 millonésima parte de la distancia del Polo Norte al Ecuador. En el año 1889 se dijo que el metro era una barra metro patrón que estaba en Francia. En el año 60 del siglo anterior se define en función de la longitud de la onda de luz emitida por una lámpara de Krypton 86. Y en el año 83 es la definición actual, la que tenemos arriba. Distancia recorrida por la luz en 1 sobre 299.792.458 segundos. Fíjense que pasamos por varios patrones. El pie, que es del sistema internacional, literalmente es la longitud del pie de un hombre promedio, que es aproximadamente 30 centímetros. Aproximadamente 30 centímetros. Eso es un pie promedio de un hombre. Si yo pongo 2 pies uno detrás de otro de esa longitud, estoy midiendo una distancia de 2 pies. Bien. La masa es otra unidad fundamental. La masa del prototipo internacional de kilogramo que se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de Sèvres, París. Es la única de las unidades internacionales, unidades del sistema internacional, que aún se define en función de un patrón, en lugar de en relación con magnitudes físicas fundamentales, como la que vimos anteriormente, que vimos el metro en una relación entre distancia recorrida medida en segundos. Aquí no, aquí es un patrón. Es algo que mide, eso es lo que decimos que es un kilogramo, y ese es el kilogramo. La definición original era la masa de 1 litro de agua pura a 4 grados Celsius y la presión atmosférica estándar. Y es más o menos lo que se sigue manejando. Existen copias oficiales del prototipo que se comparan con el prototipo oficial, el gran kilo, más o menos cada 10 años. Eso para que tengan una noción de que existen patrones. Entonces agrupamos el Sistema Internacional de Unidades, nos va a medir las siguientes. Aquí dice magnitud. Muchos textos lo colocan así, por eso yo lo coloco aquí. Pero jóvenes, quiero que tengan claro que esto que las tablas les colocan ustedes como magnitud en la mayoría de los libros, y por eso lo coloco aquí para que de una vez hagan su anotación, son las dimensiones. Dimensiones, longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, otras. No nos metamos con las otras. Su unidad, el metro, el kilogramo, el segundo. Símbolo, MKGS. Caracteres romanos, los símbolos pueden ser caracteres romanos, minúsculas, salvo nombres propios, no van seguidos de punto, no llevan S para el plural, los nombres en minúscula inicial, siempre por algunas excepciones. Bien. Gracias por la atención prestada a este video. Nos vemos en la próxima.